nitrógeno es igual a 79%. Por lo tanto, el aire tiene el 100%. Esta es la proporción en moles. Proporción en moles, proporción en volumen. ¿Ya? Son equivalentes. ¿Ya? Si nosotros dibujamos, voy a hacer el monito para que se entienda esto, y después lo planteamos al profesor. Lo que nosotros tenemos en esta caldera es lo siguiente. Estamos entrando propano y estamos entrando aire. ¿Ya? El aire tiene oxígeno y tiene nitrógeno en esta proporción. ¿Ya? Sin embargo, el nitrógeno, para efectos de esta reacción, es inerte. ¿Qué quiere decir? Que lo que entró solamente pasó por la chimenea. ¿Ya? No le va a pasar nada. ¿Ya? Va a salir tal como entró. Lo único que aporta es masa. Lo único que aporta es masa. Por lo tanto, ya lo que entre aquí va a salir acá. Por lo tanto, ¿qué nos va a salir de esta reacción? ¿Ya? De esta combustión. Nos va a salir el CO2, nos va a salir vapor de agua, va a salir nitrógeno, ¿ya? ¿Y qué otra cosa va a salir? Oxígeno. ¿Por qué va a salir oxígeno? Porque hay un exceso. Dice que hay 10% más del oxígeno que se necesita para producir la combustión. Hay un 10% de exceso, significa que hay 10% más de oxígeno. En esta ecuación nosotros teníamos la cantidad exacta de moles que se necesitaban para producir la combustión. Acá nos están diciendo que hay un 10% más. O sea que la caldera estaría fallando. No. De hecho, digamos, las calderas se le agrega un exceso de aire. Porque si tú no le agregas un exceso de aire, corre el riesgo de que la combustión no se realice de forma completa, ¿ya? Y no solamente va a producir CO2, sino que va a producir monóxido, CO, y eso es un contaminante. Entonces siempre, digamos, se le agrega un pequeño exceso a la caldera. Tampoco se le puede agregar mucho exceso, porque finalmente el nitrógeno, ¿ya? Se va a calentar y te va a arrastrar energía, porque ese nitrógeno va a absorber parte del calor para calentarse y se va a llevar la energía que tú quieres para utilizarla en la producción de vapor, digamos. ¿Ya? Entonces el exceso se agrega para asegurarnos que la combustión va a ser completa. Ese es el propósito de agregar un poco más de oxígeno. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a hacer. Pero ahí que más teníamos más oxígeno, entonces también Más sale oxígeno. 10% de polvo, ¿no? Sí, sale un 10%, pero ahí vamos a ver que no es llegar y multiplicar por 10, sino que hay que hacer otro tema, que es lo que me interesa. Entonces voy a borrar la ecuación. Los números son básicamente los mismos, digamos. Los vamos a... miligramos de propano. ¿Ya? Entonces, la entrada. Es igual a 15.000 gramos de propano, que equivalen a ¿cuánto? A 341 mol de propano. Ya. Ahora, ¿qué nos falta dentro de la entrada? Nos falta determinar cuánto entra de oxígeno y cuánto entra de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la cantidad estequiométrica de oxígeno que entra? Por 5, ¿cierto? O sea, entran los 1705. Claro, 1705. Entonces, eso es mol. Y entran de
de oxígeno entran 1705 mol de oxígeno. Esto es el estequiométrico. ¿Qué significa el estequiométrico? El justo, ¿no? El exacto para que la reacción corra. Sin embargo, ya el oxígeno que entra no es eso, sino que entra un exceso del 10%. Por lo tanto, este valor lo vamos a tener que multiplicar Por 10% más. por el 10%, o sea, por 1,1. El 10% más, ¿cierto? ¿Ya? Que eso fue lo que vimos, creo que la primera clase que yo decía, para no hacerlo carreteramente, uno le agrega el 10%. Por lo tanto, el oxígeno que entra es igual a ¿cuánto? 1875. 1875,5 moles. ¿Ya? Lo que entra. Ya. Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad de nitrógeno? Por la proporción, ¿cierto? Entonces, nitrógeno. ¿Ya? Nitrógeno que entra. Nosotros sabemos que 21% de oxígeno se combinan con 79 de nitrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo 1875,5 de oxígeno, ¿cuánto nitrógeno voy a tener? Nuevamente la regla, ¿cierto? Va a ser 1875,5 multiplicado por 79 y todo esto dividido por 21. ¿Y eso cuánto es? 1875,5 por 79 dividido por 21. Serían 7055,45. Lo vamos a dejar como 5. 7055,5 mol de nitrógeno. Y ese valor lo vamos a guardar. ¿Por qué motivo? Porque este nitrógeno solamente va a pasar, ¿ya? No va a reaccionar con nada, porque la reacción de combustión es esta, y en esta ecuación no aparece el nitrógeno. Sin embargo, el nitrógeno va acompañando la reacción, ¿ya? ¿Y en qué nos va a influir? En lo siguiente. Si ustedes se fijan en la pregunta, ¿qué dice? Determine la composición de salida. ¿Ya? Y la composición de salida, ¿ya?, sí va a estar influenciada por el nitrógeno. Si ustedes ven las revisiones técnicas, se van a encontrar ya de que lo que mide ahí es monóxido, dióxido y nitrógeno. ¿Ya? Porque, digamos, en el computador del analizador de gases está esta ecuación química. ¿Ya? No, otras cosas más, una más complicadita. Ya. Pregunta, ¿se entendió cómo sacamos la cantidad de nitrógeno? ¿Por qué no se entendió? ¿Qué parte no entendieron? ¿Qué parte no entendieron? Si ustedes se fijan en el planteo del ejercicio, dice que el oxígeno en el aire está en esta proporción, 21:79, o lo mismo que decir que el aire tiene un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, el problema dice que en esta caldera se queman 15.000 gramos de propano, ¿ya?, con aire que tiene un exceso del 10%. ¿Ya? Eso se subentiende que es del oxígeno.
¿Ya? ¿Ya? 10%. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos delante, ¿cierto? En el ejercicio anterior, el oxígeno era el estequiométrico, el exacto para que la combustión se produjera. Y eso nos daba 1705 moles de oxígeno. Por eso ahí yo le puse entre paréntesis estequiométrico. Pero el problema nos está diciendo que ahora ese oxígeno viene en un 10% de exceso. ¿Y a cuánto equivale eso? A 1875 moles de oxígeno. El 10% Eso es lo que está entrando. Eso es lo que está entrando a la caldera. Entonces tenemos 15.000 gramos de propano más... O sea, 341 moles de propano más los 1865 moles de oxígeno. Ahora, el oxígeno, como viene del aire, ¿ya? No viene solo, viene acompañado. ¿De cuánto? De un 79% más de nitrógeno. Entonces, aquí nosotros planteamos nuevamente la regla 3. 21 de oxígeno con 79 de nitrógeno, esa es la proporción, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo 1875,5 moles de oxígeno, voy a tener una cantidad equivalente a esto de nitrógeno. ¿Y cuánto nos da? 7055,5. Eso es lo que está entrando. Si nosotros lo colocamos en un monito por acá, a la caldera, ya están entrando 341 moles de propano, están entrando 1875 moles de oxígeno, 5 moles de oxígeno y 7055 moles de 5 moles de nitrógeno. Eso es lo que está entrando a la caldera. ¿Ya? Eso es lo que está entrando a la caldera. ¿Ya? Y ahora lo que nos piden a nosotros es calcular la proporción. ¿Ya? Y la proporción va a ser, vamos a colocar eso, va a ser NI en la salida por NT, donde NT va a ser los moles de CO2 más los moles de oxígeno más los moles de agua más los moles de nitrógeno. ¿Ya? Esos son los moles totales. ¿Ya? Y eso por ciento. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces ya habíamos sacado el... Ya tenemos la entrada. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a reordenar los datos que ya los tenemos y los voy a colocar, como pedía su compañero, digamos, de manera ordenada. ¿Ya? Entonces para ello voy a borrar... ¿Cuál? Ah, no, son los moles de CO2, más moles de oxígeno, más moles de agua, más moles de nitrógeno. Es nomenclatura solamente. Sí, porque ¿Ah? Es que es la proporción. ¿Ya? Eso es... Esto es... estequiométrico proporción. Pero la I significa estequiométrico. No, la I significa un contador. Un contador es una expresión matemática, digamos. Es una expresión matemática. Es nomenclatura matemática. No es una fórmula, no es una fórmula. No es una fórmula, es una forma de escribir. Es una forma de escribir el lenguaje matemático. Claro, por eso, porque claro que no es una fórmula. No es una... O sea, esto sí es una fórmula, digamos. Lo que no es una fórmula es el I chiquitito, digamos. ¿Ya? por eso es lo que NI partió por NT. Eso es la proporción. Lo que te está diciendo eso es... Eso va a ser, por ejemplo, tú quieres sacar los moles de CO2, va a ser los moles de CO2 partido por los moles de CO2 más los moles de agua más los moles de nitrógeno más los moles de oxígeno que no reaccionó. Eso es lo que dice la proporción. O sea, el nitrógeno no reacciona. El nitrógeno no reacciona. Ya, entonces voy a borrar aquí para reordenar los datos. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Entrada. De propano, ¿cuánto está entrando? 341 mol. El ordenamiento. Sí. De oxígeno, ¿cuánto está entrando? 1875,5. 1875,5. ¿Ya? Mol. De propano. Ya.
Acá, nada, pues están entrando. ¿Ya? Reaccionan. ¿Cuánto reaccionan de propano? Todo, ¿cierto? Todo, porque es lo que estamos quemando, digamos, ¿ya? Por lo tanto son 341 mol de propano. ¿Cuánto reaccionan de oxígeno? ¿Cuánto reacciona de oxígeno? 1875,5. No, Por 2. 341. No, 1705. 1705, lo mismo que en la ecuación anterior. Ah, sin elevarlo a 10. Ahí no sale a 10. ¿Cómo? Puta. 1705,5. ¿Ya? O sea, lo que sale de oxígeno es el sobrante de esos dos. Ya. Reacciona. ¿Cierto? Produce. Estos son datos del ejercicio anterior. ¿Cuánto se producía de dióxido de carbono? Pero seguíamos mejor por profe. No, pero para que tenga una práctica. 1023. Ya, entonces lo que hay que hacer es decir, 341 mol de C3H8 producen 3 mol de CO2, por lo tanto si yo tengo acá, acá arriba, 1 de mol de C3H8, Ahí sí son los 3. Claro, con 3 mol de CO2 y acá son X mol de CO2. Por lo tanto, el X va a ser igual a 341 por 3 partido por 1. Y eso es 23. 1023, lo mismo de antes. Mol de CO2. Por lo tanto, acá se produce 1023 moles de CO2. Y de vapor de agua, ¿cuánto se produce? Hacemos lo mismo. Calculémoslo con el oxígeno ahora. 5 mol de oxígeno producen 4 mol de vapor de agua. Por lo tanto, si yo tengo ahora 1705,5, que es lo que reacciona, mol de oxígeno, reacciona con X. Por lo tanto, X acá va a ser 1705,5 multiplicado por 4 y eso dividido por 5. Y eso es 1364 mol de agua. Por lo tanto, se producen 1364 mol de agua. ¿Ya? Final. Y acá tiramos la línea. ¿Ya? Final. 341 menos lo que reaccionó da 0. Acá ya no empieza a cambiar. Entraron 1875,5, pero se ocuparon 1705,5. ¿Cuánto da la diferencia? 170. 170. Ya, eso quedó como remanente de oxígeno. ¿Ya? Y se produjeron 1023 mol de CO2 más 1364 mol de vapor de agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a salir al final? La salida de la chimenea. Salida de la chimenea. Va a salir, ¿ya? CO2, va a salir, ¿cierto? Agua, va a salir nitrógeno, que lo tenemos guardado, ¿cierto? Y vamos a tener oxígeno. ¿El CO2 cuánto sale? 1023. De vapor de agua, 1364. De nitrógeno, ¿cuánto nos teníamos de nitrógeno? 7055,5. Que ese solamente pasó nomás, acompañando la reacción. No reaccionó nada. Por lo tanto, ahí son 7000
0,55,5 mol de nitrógeno. ¿Y cuánto el oxígeno remanente también se le llama sobrante, ya excedente? Tiene varias acepciones. 170 mol de oxígeno. Si nosotros sumamos todo eso, ¿cuánto nos da? Nos da 1023 más 1364 más 7055,5 y más 170. Eso da 9612,5 moles totales. ¿Ya? Eso es todo lo que salió por la caldera, por la chimenea de la caldera. ¿Ya? Salió CO2, salió vapor de agua, salió nitrógeno y oxígeno sin reaccionar. Entonces, lo que nos están preguntando es la proporción, ¿cierto? Ya, por lo tanto, si ahora nosotros queremos sacar la proporción del CO2 que sale por lo que hace la chimenea, va a ser los moles de CO2, o sea, 1023, partido por los 9612,5 multiplicado por 100. Y vamos a tener el porcentaje o proporción de salida de los gases. O sea, va a ser 1023 dividido por 9612,5 y eso multiplicado por 100 nos va a dar 10,6. 10,6%. Ahora sacamos la proporción del vapor de agua. Va a ser 2364 dividido por los 9612,5 multiplicado por 100. 1364 dividido por 9612,5 y multiplicado por 100. Y eso nos da 14,2%. Sacamos el X del nitrógeno. ¿Ya? Vamos a sacarlo, eso va a ser 7055,5 dividido por los 9612,5 y eso multiplicado por 100. 7055,5 dividido por 9612,5 y eso multiplicado por 100 y eso nos da 73,4. Y por último, el oxígeno va a ser 270 partido por los 9612,5 multiplicado por 100. 170 dividido por 9612,5 multiplicado por 100 y eso da 1,77. Si sumamos todos los porcentajes. Profe, ¿por qué 170 mol de oxígeno? Profe, Porque es lo que no es eso. Ah, lo está sumamos todos los datos. Tiene que dar la salida 1 o 100%. Sí. Te puede dar 99,9, 100,1. Claro, por los decimales más que nada. Entonces, si nosotros sumamos esto, nos queda 10,6 más 14,2 más 73,4 y más 1,7. Ya eso nos da 99,9. ¿Ven? Si sumamos todo eso, ya nos da 99,9. ¿Por qué esa diferencia? Por los decimales. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿La X significa proporción? ¿Es ¿Perdón? algo que hacen? Sí, es la proporción molar. ¿Por qué con una X así? Sí, yo le coloco así una X mal hecha. La proporción. Ahora, aquí hay varias cosas que son interesantes analizar posteriormente, que es, por ejemplo, ¿qué pasa si usted a un motor le inyectan demasiado aire? Mucho aire. ¿Qué le va a pasar a ese motor? Se descompensa la mezcla que va a acabar. ¿Por qué? Porque la mezcla que corresponde está. Está en la proporción. Claro, hay una mezcla que es una proporción ideal que es la que
está armando. que es la que determina esa ecuación. Esa es la mezcla que tú hablas, digamos, de esa forma se calcula. Coloco la cilindrada. Claro, lo que pasa es que hay que agregarle un par de cositas más, como la ley de los gases, etcétera, digamos, para sacar, digamos, el tema del volumen de la cilindrada. Pero básicamente es porque se ahoga, ¿ya? Y se te empieza a producir CO2, o sea, CO, monóxido. 14 partes de combustible, o sea, no es, una combustible con 14 de aire, más o menos. Claro, si tú la sacas, va a llegar a esta ecuación. Eso te lo da la ecuación química, digamos. Lo que pasa es que en la práctica después tú trabajas con volúmenes, como yo les decía. Después tú vas, digamos, tienes la cantidad en gramos o tienes la cantidad en volúmenes, pero ¿de dónde salen esas cosas? Salen de esto, digamos. ¿Ya? Salen de esto. Ahora, si nosotros le agregamos, por ejemplo, algo más doméstico, más que un motor, ¿qué pasa si ustedes están haciendo fuego en una bosca y le meten mucho aire? Se va a ahogar, ¿cierto? O sea, no va a prender. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mucho aire, y más que el oxígeno, es el nitrógeno. O sea, el nitrógeno te va a arrastrar el oxígeno y no va a dejar que se produzca la combustión. ¿Ya? Entonces, por eso que tiene que haber una proporción exacta. Si bien es cierto, se le agrega una cierta proporción en exceso, pero no puede ser mucho el exceso que se le agregue, digamos. Por otra parte, digamos, si tú le agregas mucho exceso, ¿ya? Si se fijan en los gases de salida, ¿cuál es el que tiene el mayor peso? El nitrógeno. Entonces, si bien es cierto, ya el nitrógeno acompaña, desde el punto de vista del balance de masa, no tiene mayor incidencia, pero desde el punto de vista energético, sí. Cuando ustedes hacen el balance de energía a esta ecuación, el nitrógeno sí tiene un rol súper importante porque es el que arrastra mucha energía, ¿ya? Por eso que cuando digamos, un proceso uno lo quiere hacer más eficiente desde el punto de vista energético, en vez de utilizar aire, inyecta oxígeno, que es más caro porque hubo que destilar el aire, pero digamos, desde el punto de vista de la eficiencia del equipo es mucho mejor. Esto es como para ir relacionando esto, digamos, esta ensalada de números que está acá, con la parte práctica, digamos. Que es lo que le interesa. Entonces, de repente, ustedes pueden ir a hacerle mantenimiento, no sé, con un equipo de una caldera, una caldereta, no sé, un reloj, cualquier cosa, y de repente les empieza a funcionar mal. ¿Qué es lo que tienen que revisar? También las entradas de aire, porque puede ser que le estén echando mucho aire en exceso. ¿Y eso cómo lo veo de las pasadas? ¿Cómo sea el diámetro del...? Claro, o sea, existe, eso ya, bueno, va a haber una especificación, claro, el diámetro, ¿cierto? Puedes medir la velocidad de entrada con un anemómetro, con un flujómetro, digamos, cuánto flujo de aire está entrando. ¿Se necesitan más herramientas para hacer esa ecuación? No, la ecuación es esta, digamos, esta no te va a cambiar. No, por eso. En la parte física tú vas a necesitar instrumentos para poder llevar esa ecuación. Eso que usted está hablando en este momento, pero desde el punto de vista, claro, mecánico, el tema del balanceo de las turbinas y ingresa el aire a las calderas. Exacto. Nosotros lo vamos a hacer. Exacto. Con el balanceo del... Exactamente. Exactamente, porque si está desbalanceada te puede estar chupando más o menos aire y te va a variar la proporción de oxígeno en la mezcla, digamos. Y eso va a hacer que la caldera esté funcionando más o menos eficiente. Todo lo hace el equipo, nosotros solamente ponemos acá.